Yo no tenía la impresión de Javier de Casleco cuando murió que iba a ser extrañamos a Javier. No tenía cómo saberlo. No tenía cómo saberlo. Y creo que con Ollanta tampoco, ¿no? Y por el contrario, hay gente que tú sabes rápidamente que son cualquier cosa. Ernesto Álvarez. Ernesto Álvarez, a mí, ¿trabajas el tema ambiente? No. Mira, yo realmente creo que hay gente, porque a mí me aburre hablar de cosas a veces, porque me parece minúsculo a nivel histórico, huevón. Porque ya estoy antiguo, porque ya son historias que ya he visto, que ya conozco, entonces ya sé cómo van a terminar. Entonces, Ernesto Álvarez va a ser una flatulencia en la historia, un pedo, un eructo, una gota de orín, una nada, un mosquito, ¿no? Es un Aedes aegypti, nada va a ser, huevón. Entonces, ¿para qué me voy a matar hablando de él? ¿Para complacerte a ti? Por eso voy a volverme Laura Grados, hablar de personajes anodinos y ridículos para divertirte. No, huevón. No, a mí me parece que es alguien tan mediocre y tan obviable que la historia afortunadamente va a hacer su trabajo, porque la historia afortunadamente es como el viento, es como una lejía, depura las cosas. Entonces va a depurar a Ernesto Álvarez de sus anales. No sonrías a Alejandro Muñante, me refiero a los anales de la historia. En cambio, hay otros cuyas figuras en grandes. Ollanta, Javier de Canseco Osuna. Y también ha sido Juan Velasco Alvarado. Juan Velasco Alvarado murió creyendo que él era un pedo en la historia. Él murió creyendo que era una nada. Hildebrand le dijo que no iba a ser así y Velasco no le creyó. Pero hay nuevamente figuras que se engrandecen con el tiempo y que traspasan su propio tiempo. Y curiosamente, Cosito, Peluchito, Ollantita, el traidor chiquitito, ha sido una de ellas. Es lo caso, weón. Dígame una obra que uno recuerde de Alan García. Odebrecht. Nada, huevón, el grupo 5, el gordo, huevón. Ni mierda, el gordo, cojudo, pura hora con rata. Un de PPK, nada, un de Vizcarra, Richard Swing. Vizcarra yo lo quiero mucho, huevón. Pero a Vizcarra uno lo recuerda por acciones políticas, como el cierre del Congreso. Era una dictadura y yo lo amo, huevón. Tú puedes sacar las huevadas de la U y no tiene que ver acá, estamos hablando de otra cosa. Entonces, curiosamente, Ollantaytamala ha tenido el gobierno cuyas acciones han sido las más recordadas. Es lo caso, huevón. Es lo caso. Porque yo creo que Castillo y Vizcarra son recordados por cosas políticas, del mismo modo que Keiko Fujimori, pero por acciones de política pública solamente Ollanta, ni siquiera Toledo, ni siquiera Toledo. Y eso me parece bien significativo dentro de todo, bien significativo. Exacto. Mira, o sea, huevón, ¿te das cuenta cuando se cae BK18 y Caliwarma? Creo que la mejor prueba es que se cae Caliwarma y se cae BK18 y todos sufren, ¿no? Y es como chucha no va a haber beca 18, como chucha no va, ¡mua! La beca bicentenario, huevón, la beca presidente de la República que la puso Ollanta, te empiezan a caer y todos sufrimos. Y son huevadas que empezaron con Ollantaytamala. Y a mí esa me parece la prueba más grande de la miseria que fue Alan García. Porque con Alan García nos repletamos de plata y no había beca 18 y no había pensión 65 y no había beca presidente de la República y no había California y no había nada con Alan, huevón. Nada de eso había. Nada. Ah, perdón, Toledo Juntos, el programa de asignación monetaria para caso extrema pobreza juntos es de Toledo. Pero mira la rata que era Alan, huevón. Hay una frase de Alberto Vergara que era que Alan García fue como Valeriano López, que se fumaba los billetes de $100. Y era más o menos eso. Un huevón que tenía la plata y se la tiró sin hacer nada. Nada. Y al Pelao Tejada, usted le puede decir lo que quiera al Pelao Tejada, pero los narcoindultos son de Sergio Tejada. Los narcoindultos son del Pelao Tejada. Ojo, porque tú dices, Alan, narcoindultos es el Pelao. El Pelao Tejada, que ahorita, huevón, quiere hacer streaming, nadie le yapea al Pelao. Los narcoindultos son del Pelao. Los colegios, los coar son de Alan.
es cierto. Los colegios de alto rendimiento, que son una muy buena idea. Y los ejecutó, sí, es verdad, los COAR. Pero el huevón tenía la plata y no hizo nada. Qué bestia, huevón. Ollanta le dio la espalda, sí, mira, está en el libro que yo edité, pero yo recuerdo, ya se murió. Yo recuerdo hablar con Javier Barreda, Barredita del APRA, que era muy cercano a Alan. Y era mi pata, yo a Barredita lo quise mucho. Se murió esos años de infarto. Y Barredita me decía que él estaba segurísimo de que el gobierno estaba detrás de la investigación, pero lo decía con una convicción avasalladora. Convicción, ¿no? Y yo ese día vi a Sergio Tejada, porque Sergio lo veía siempre, el libro de Sergio Tejada. Yo a Sergio lo vi, y Sergio, huevón, era, huevón, ¿tú crees que Ollanta me hace algo? Ollanta no me habla hace 8 meses, huevón. Ollanta no le hablaba a Sergio Tejada, porque se pelearon por la votación de Javier Díaz Canseco y no hablaron 8 meses, huevón, porque Ollanta era resentido. Ojo, tampoco le quitó la alfombra, pero no se hablaban. Y la gente de izquierda mucho le tuvieron hambre a Sergio. A mí, en verdad, como ya sabrás, a mí me importa un carajo si a alguien le gusta, no lo que yo hago. Me importa un pito. Sergio era mi amigo, sigue siendo mi amigo, iba a su casa. Y a mí me costó que le dejaron de hablar. Que huevón estaba, no le hablaba Ollanta, huevón. Y a la hora de darle peso político a la investigación, Ollanta no le dio el peso. No le dio el peso. No lo vetó, pero tampoco se puso detrás. Y Ollanta Humala si tiene un punto a favor y que yo lo voy a repetir ahora. Voy a cambiar el título. Ollanta Humala, cuando había que defender ministros, sí los defendía. Eso no hizo. Ollanta Humala, si tenía que defender una cosa buena, lo hizo. Le tomó tiempo aprender, pero lo hacía. Si había que defender al ministro de Educación, lo defendía. Si había que defender al ministro de Producción, lo defendía. Si había que defender a sus ministros porque hacían cosas bien y venía el fujimorismo y los chancaba, el huevón decía, explícame esto. Lo voy a contar acá. Piero Gessi me contó eso. Piero Gessi, yo le dije, bueno, ese tema de la diversificación productiva es bien raro porque, o sea, si me dices diversificación, parece que fue un programa de Alejandro Muñante, ¿no? Que es diverso. ¿Cómo hacías? Me dijo, bueno, el presidente me llamaba a Palacio. Yo iba, 10 de la noche, y me decía, explícame. Eso es cometiendo una infidencia, ¿eh? Pero es una infidencia en la que los dos salen bien. Entonces le mostraba y le decía, mira, huevón, esto. Ya, pero explícame qué chucha es esto, huevón. Y le explicaba durante 1 hora, hora y media, así. Y cuando acababa era, ya, bacán, porque te quieren chancar. Sí, ya, está bien, te voy a defender. Nos vemos. Está, huevón. Ya, te quieren chancar. A ver, explícame. Ya, entonces eso es lo que tú haces tiene sentido, sí. Bacán, yo te voy a defender. PPK no. PPK se moría de miedo. Keiko le pidió un ministro y PPK lo entregaba. Ollanta no. Ollanta no. Es cierto, tenía una bancada diferente, pero también tenía mejores ministros, huevón. Mejores ministros. Ollanta Humala, todos le criticaron que era medio taradito. Bueno, tampoco es que Ollanta Humala sea Juan Foucault. No, no era Foucault. Tampoco era Pedro Pablo Kuczynski con sus pergaminos académicos, es cierto. Es cierto. Pero Ollanta Humala tenía una cosa que no tenía Pedro Pablo Kuczynski. No era argollero y sabía con quién rodearse. Después de años, pero lo aprendió. Y lo aprendió bien. Mira los ministros de Ollanta Humala al final. Mira los ministros que tuvo. Primero empezó con mi tía Carolina Trivelli, más conocida como Tormenta de X-Men. Al final, ¿quién estaba? Piero Gessi, Alonso Segura, tenía Jaime Saavedra, huevón. O sea, te das cuenta cómo el huevón iba escogiendo huevones buenos que el huevón no conocía. El huevón no conocía. ¿Tú crees que Ollanta Humala sabía quién chucha era Piero Gessi? Oye, si Piero Gessi vivía en Londres, huevón, Piero Gessi es Batman, Piero Gessi, huevón. Piero Gessi es Batman, es un huevón acaudalado que un día dijo voy a combatir el mal. Nada, huevón. Y Juan dice, oye, a ver, ¿y ese pata es bueno? Sí, a ver, puta, ¿qué ha hecho? ¿Dónde ha estudiado? ¿Qué es lo que ha hecho por su vida? A ver, preséntamelo. Ay, Esteban es bueno. A ver, ¿tú entiendes? Sí.
Ya, pues, será mi ministro. Ah. ¿Por qué? Porque acá parece que eres bueno y estás bien recomendado. No los conocía, pero sabían que era bueno. ¿Tú crees que conocía a Jaime Saavedra? No, pero a ver este chato. A ver, háblame, chato. Chato, salta, salta, Saavedra. No puede, pegón, ese enano. Ya, chato. 4 más 4, 8. Ministro de Educación. Ya está. Ya está. Estaba Nadine. Perfecto. Aunque se pasó a Torrante, pero perfecto. En cambio, PPK, ¿qué hizo? Mecharaos, 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 mecharaos. El otro enano huevón es Bruno Yufra. Bruno Yufra, argollero, huevón, argollero era PPK, argollero. Le gustaban los blancos tarados. Ay, Brunito Yufra, ay, la Cayetana Aljovín, ay, huevón, viejo argollero, ¿de qué le sirve tener un gran pergamino académico, un gran historial, si a la hora de decidir y escoger gente es un estúpido? Lo que importa para tener un cargo público no es necesariamente donde has estudiado. Eso es ser muy my abuelita. Lo que importa es tú cómo decides. A mí que me importa, imagínate my abuelita, que son los peruanos que se van al exterior, están ahí un año, año y medio, 2 años, y ya concha su madre se creen Rosalía, si están en España, ¿no? Ya se creen Zendaya, si están en California, o ya se creen, cojudo, no sé, Jerry Seinfeld, si están en Nueva York, ¿ya? ¿Tú crees que Maya Abuelita es capaz de... No, Maya Abuelita puede tener el doctorado donde chucha sea una Ivy League, pero Maya Abuelita es argollera y se junta de blancos que son sus causas, sus primos, sus sobrinos, como si fuese ir a tonear al Sargento Pimiento los jueves de salsa o los martes de salsa o el día de mierda que sea. No, pez huevón, prefiero a Cosito, porque Cosito no sabía cosas, pero sabía que no sabía. Y esta admisión de su propia ignorancia estaba acompañada por una agudeza que después desarrolló para escoger buena gente en algunos lugares. Tuvo cosas malas, también creó Resti, vamos, no todo está bien. Creó Resti, se juntó con Susana Villarán, también tiene errores, claro que sí, pero en un país tan desprestigiado, a la hora de escoger personas, reconozcámosle algo al señor Cosito, por favor. Sí, lo cual es cierto, porque hace 10 años los índices de inseguridad eran bajísimos y había una sobrepercepción de inseguridad. Eso con el tiempo ya no es así. Con el tiempo ya cambió. Pero al inicio, lo que pasa es que no debió decirlo. Es que Cosito es torpe, pe huevón, Cosito es torpe. Cosito es torpe. No es que sea... Es Cosito, pe huevón. Es Cosito. Es Cosito. No todo es perfecto, no, pe huevón. Claro, vieron huevón. O sea, miren, amigos, un amigo me dijo, y con eso quizás cierro, que nosotros vivimos nuestro prime el 2016. Yo creo que es cierto. Si el Perú tuvo un prime, fue el 2016. Y si nosotros tuvimos un prime, creo que fue ese año. Para mí, mi prime quizá es ahora. Creo que profesionalmente no, nunca he estado tan bien como ahora, pero yo sentía que era 2016. En realidad era el momento que yo estuve más tranquilo. Para mí, y creo que el del Perú también lo fue. Ese fue nuestro prime. Y como digo en el stand-up, uno nunca se da cuenta de cuando está en su prime. Uno se da cuenta cuando estuvo. Uno no lo disfruta. Uno solamente lo extraña. Es como Ale Carpio. Yo no la disfruté, pero la extraño. Es como un prime. Paren de decir, creo que ahí también creo que esa es una cosa que tiene Ollanta ahí, ¿no? Es el prime de... Esa es otra cosa, la lluvia de balas. Ayer hablamos de eso, la lluvia de balas en Congo y tal, en Serendín y 9 muertos, y era, puta, sí, en Espinar fue maleado, pero si tú lo pones, Ollanta tuvo 9 u 11 muertos el primer año. Puta, la matanza en Juliaca fueron 16 en un día. ¿Por qué? Porque en perspectiva todo se ve diferente. Yo detesté a Humala. Yo no he detestado como no he detestado a otro presidente. Yo he detestado a Humala mucho más que a Alan García. Es muy probable que mi ingreso al periodismo se lo deba a Ollanta Humala. Por la rabia que me generó su traición, me terminé dedicando afortunadamente a la difusión.
afortunadamente. No me, me hizo un favor, porque yo me voy del partido y con eso termino. Termino mi militancia después de Conga, porque me pareció que mis amados dirigentes partidarios debían romper con el gobierno después de Conga, y no lo hicieron. Ni Aida García Naranjo ni Javier Díaz Canseco. Yo ahora lo entiendo, pero en ese momento a mí me pareció ofensivo y yo renuncié. Y encima que la mocha se vaya a Uruguay y que Javier no le diga nada, yo, de verdad, me enfureció. Me enfureció. Eso me lleva a mí a renunciar al partido. Y eso me lleva también a no hacer política en la práctica, pero terminar haciendo política a través de lo que escribo. Y me di cuenta que al escribir podía tener un mucho mayor efecto que haciendo política en un partido de mierda, cosa que jamás haré. Por eso voy a hacer mi partido con juegos de azar y mujerzuelas, para que nadie tenga reuniones inútiles. Bueno, entonces yo con esa rabia, con esa furia, yo empiezo a hacer periodismo. Con la rabia, con la furia, contra Llanto Mal. Absolutamente. Y me dio el fuego necesario para empezar de buena gana. Y a pesar de eso, y aunque no me arrepiento de eso, y aunque no me arrepiento de eso, sí creo que en perspectiva era lo mejor que hemos tenido. Pero no tenía cómo saberlo. No tenía cómo saber que Keiko Fujimori iba a ganar, que PPK iba a ganar, que iba a salir Pedro Castillo, que la derecha nos iba a lornear, que la derecha nos iba a bullear, que la derecha nos iba a pisar la cabeza, que la derecha nos iba a escupir en el ojo, no sabía que la derecha nos iba a pasar por encima. No lo sabía. Lo único que sabía que Marcos Cifuentes iba a seguir siendo un vendido. Nada más. Entonces, no me arrepiento ni de lo que hice en su momento, no me arrepiento en absoluto, y a la vez creo que Ollanta no debió pasar tanto tiempo preso y no merece y no mereció el trato que le dieron, ni merece este odio vengativo de la prensa. Y me parece que el gobierno que hizo se ha podido sostener en el tiempo. Y eso habla muy bien de él y de su esposa y del panetón de su esposa, que yo espero poder sortear nuevamente. Ese es mi editorial.